Estamos nuevamente con Clickracia. Está buscando una información que va ya a atender ya mismo con nuestro próximo invitado. Él es el doctor, está con nosotros, parece, vamos a mirar. Que está diciendo es que estuve aquí abriendo muchos de los, aquí está, doctor Antonio, gracias por estar con nosotros. Él está Antonio Suárez, nuestro invitado. Él está aquí con nosotros porque vamos a hablar sobre un compromiso que debemos tener claro nosotros, todos los colombianos, y es el de acatar la norma, acatar la ley, acatar a los jueces. Y pues la Azonar Judicial es el sindicato de los jueces y de los fiscales y de todos los que tienen que ver con la justicia, se ha manifestado en contra de lo que, ¿cómo lo llamarán? El doctor nos lo va a decir, el doctor Antonio nos lo va a decir al mismo, cómo es, qué es lo que hay que exigirles a los colombianos frente a las decisiones judiciales. Estamos hablando específicamente de la decisión que tomó la jueza 44 penal del distrito de Bogotá cuando se le pidió, ella es la que lleva el caso del juicio del expresidente Álvaro Uribe Vélez, cuando la recusaron y ella pues dijo que no había necesidad de recusarla y que no lo aceptaba porque ella era imparcial, contrario a lo que estaba planteando el defensor de Álvaro Uribe Vélez, el doctor Granados, de que estaba faltando a la imparcialidad, que es un principio muy importante en nuestra justicia. Y bueno, hubo posteriormente una tutela que obliga a que se atienda el llamado que está, al recurso que estaba haciendo la defensa del expresidente Álvaro Uribe. Doctor Antonio, gracias por estar con nosotros aquí en Clickracia, el poder de la información, un clic, la democracia en la información. Bienvenido. Gracias, buenos días, muy amables por su invitación. Y bueno, aquí estamos para que hablemos sobre estos temas de obstaculización a la administración de justicia y de cómo en este país es importante que todos los ciudadanos entendamos que existe un Estado de Derecho, que hay un código de procedimiento penal y sobre todo la presunción de imparcialidad de los administradores de justicia. Como la presunción de inocencia es un principio, la presunción de imparcialidad de un juez o una jueza en este caso es también un principio, o sea, o como la presunción de buena fe. Hay que partir de ahí como un hecho que se da en favor de, en este caso, la justicia transparente. Evidentemente, en el Estado social y democrático de derecho hay unas garantías plenas consagradas en la Constitución, en nuestro caso en el artículo 230, que habla de la independencia judicial. Esa no es una prerrogativa ni una garantía personal del juez o de la jueza, sino un derecho de los ciudadanos a que sus litigios, sus controversias se manejen por un tercero independiente e imparcial. Esa, reitero, es una garantía de los ciudadanos en el Estado social y democrático de derecho. Y desde luego es una garantía para que el Estado de Derecho funcione. Y eso desde luego también implica la presunción legal y constitucional de que quien está juzgando a una persona, por importante o no importante que sea, lo está haciendo con base en normas de independencia y sobre todo de imparcialidad. No se puede utilizar todos los argumentos jurídicos, judiciales o los instrumentos que establece el Código de Procedimiento Penal para lanzarlos contra la decisión de una juez, en este caso, que está llevando a cabo un proceso y un juicio con toda la imparcialidad. Por lo menos eso es lo que nosotros tenemos concebido en este específico evento. Porque entonces el Tribunal de Bogotá, Tribunal Superior, de alguna manera le da la razón
a quienes están presumiendo, en este caso la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que en efecto no hay imparcialidad por parte de la jueza Sandra Liliana Heredia, quien es la jueza 44 a la que le estamos refiriendo. No, yo no diría eso. Yo lo que tengo entendido, y así es lo que ha surgido en el debate jurídico y judicial de este país, la defensa del señor Álvaro Uribe Vélez promovió una acción constitucional de tutela sobre la base de concebir que no se estaba garantizando el debido proceso y concretamente la imparcialidad en el accionar o en las decisiones tomadas por la juez 44 Penal de Circuito de Bogotá. Esa acción constitucional que necesariamente puede ser ejercida por cualquier ciudadano, esté siendo procesado o no, es la que está tramitando el Tribunal Superior de Bogotá, la Sala Penal. Pero fíjese que es que la Sala Penal no ha tomado una decisión de fondo en esa acción de tutela. Lo único que hizo fue decretar una medida cautelar porque de entrada advirtió que presuntamente se pudieran estar vulnerando derechos fundamentales. Pero la decisión final de esa tutela se da en el 10º día, porque así lo establece el decreto reglamentario de la acción de tutela. Y bueno, habrá que esperar qué dice el tribunal en ese sentido. Ahora, es evidente que cualquier procesado, a través de su abogado o directamente, tiene el derecho a utilizar los mecanismos constitucionales para hacer prevalecer los derechos fundamentales. En este caso, lo que pasa es que todo el proceso ha venido siendo acompañado por maniobras dilatorias y no solamente habrá que referirlas a la recusación que pudo haber tramitado el defensor del expresidente Uribe, sino también a toda la inactividad que se desplegó en la pasada fiscalía del doctor Barbosa cuando se dedicó de manera terca y en contravía de lo que dijo la propia Corte Suprema de Justicia a plantear una preclusión. Eso atentó contra el normal desarrollo del proceso y desde luego ha precipitado que casi que la prescripción va a ser el elemento que ponga punto final a este proceso. Señor. Para el contexto, aunque usted lo acaba de aclarar, sí vale la pena volverlo a decir, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la suspensión del juicio, estamos viendo ahí en pantalla, contra el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, acusado de los presuntos delitos de soborno, fraude procesal y soborno a testigos. Una decisión que obedeció al cumplimiento de una medida provisional que suspende la actuación penal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez en respuesta, como nos lo acaba de decir el doctor Antonio, a una acción de tutela presentada por Jaime Granados, quien es el defensor de Álvaro Uribe Vélez, pues precisamente porque no atendió la jueza Sandra Liliana Heredia la recusación hecha por Granados contra esta jueza que era 44 Penal de Circuito de Conocimiento de Bogotá, pidiendo que fuera imparcial, que es, como ya lo hemos dicho, un principio, una presunción. La imparcialidad es una presunción de los que se lo hacen justicia, que son los jueces. Oiga, doctor, entonces, a Tribunal Judicial, permítame, yo muestro, José, hágame el favor y me poncha el comunicado de Azonal Judicial que exige respeto por las decisiones de los jueces de la República. Ya nos ha hecho algún adelanto nuestro invitado, el doctor Antonio Suárez, quien, vamos a decirlo, es presidente del Fondo de Solidaridad con los Jueces Colombianos, es integrante de la coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos, de la campaña por la independencia judicial y ex juez penal del circuito y ex magistrado de Bogotá. Están hablando de independencia de los jueces, que es lo que está planteando este comunicado de la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial, Azonal Judicial. Entonces dice que nuestra asociación
que es sindical, que históricamente ha defendido la autonomía y la independencia de la rama judicial, ve hoy que es necesario pedir más que nunca el respeto por el trabajo de la jueza a la que nos estamos refiriendo, Sandra Liliana Heredia Arana, la jueza 44 penal del Circuito Común de Conocimiento de Bogotá, que ha sido objeto de recusaciones infundadas, dice Azonal, tutelada, como ya lo dijimos y lo precisamos nuevamente, por cumplir, dice Azonal, con sus funciones dentro del proceso que se lleva a cabo contra Álvaro Uribe Vélez. Y terminan esta frase en este párrafo diciendo: nuestro país, que vive tiempos de cambio, debe abogar porque los jueces trabajen libre de todo apremio y pase la página en la que la delincuencia, el narcotráfico y la violencia paramilitar importan a su amaño y antojo de decisiones judiciales. En fin, ahí está. Jaime Alberto Amezquita Collazos, quien es el presidente de Azonal Judicial. Entonces, este es el pronunciamiento, y entonces a él se suman todos los jueces y todos los que están, digamos, integrando este sindicato, doctor Antonio Suárez. O hay jueces y habrá abogados y personas que, como no están ahí en el sindicato, pues dirán: no, nosotros no estamos de acuerdo con ustedes. Pues hombre, es posible, estamos en un país democrático y pluralista. Yo lo que concibo de este comunicado, no solamente de este Azonal, sino del otro Azonal, SI, Sindicato de Industria, es que el mensaje es claro: no se puede instrumentalizar el derecho, no se pueden instrumentalizar las instituciones jurídicas como la institución de la recusación o los impedimentos para dilatar procesos en los cuales el país tiene fijada toda su atención. En este caso, no se trata de decir que no se tenga derecho a plantear, a promover acciones constitucionales como la tutela. Lo que se trata de decir es que no se puede instrumentalizar la institución de la recusación para dilatar procesos. Y en ese contexto, cuando se hace esa utilización, lo que se ha fundamentado por parte de quienes promovieron la acción constitucional es que la juez no está siendo imparcial. Entonces, fíjese que es otro elemento adicional. Partir del hecho de que la juez, en un acto, en varias acciones, en varias decisiones que ha tomado dentro de ese juicio, no ha sido imparcial, y eso no es cierto. Eso es un mecanismo de legitimación de la acción, de la actividad jurisdiccional del Estado para propender porque una funcionaria, en este caso Proba, sea apartada del conocimiento y del trámite de un proceso contra esta persona. Entonces, en síntesis, yo diría: 1, cualquier persona puede acudir al ordenamiento jurídico para entablar acciones constitucionales. 2, no se puede instrumentalizar las acciones constitucionales para dilatar procesos. Y 3, no se puede sustentar una acción constitucional sobre la base de la presunción o del señalamiento de ausencia de imparcialidad por parte de la juez. Eso es lo que condena y denuncia, digamos así, las organizaciones sindicales dentro del Poder Judicial, y en esos términos sí estamos de acuerdo. Es decir, no se puede seguir dilatando un proceso sobre la base del uso abusivo de los instrumentos jurídicos que brinda no solamente la Constitución, sino la ley. Sí, señor. La preclusión es lo que estaba pidiendo la Fiscalía en la anterior administración, en la de Francisco Barbosa. La prescripción, que tengo entendido, tiene ya se asomó esa posibilidad. Tiene como tiempo definido octubre. Esa prescripción, de alguna manera, se logra con esta acción, con esta tutela y esta suspensión. Sí, evidentemente se está jugando con los términos procesales. Es claro, según tenemos entendido, y así lo ha anunciado inclusive las víctimas dentro de ese proceso, que la prescripción de este proceso sería hacia el mes de octubre de este año. Entonces,
Ahí lo que se está jugando es tratando de dilatar más el proceso para que éste termine por la vía de la prescripción. Y contra ese trámite, contra el trámite normal de ese proceso, pues atentaron muchos eventos. En la fiscalía del anterior fiscal general de la Nación, el doctor Barbosa, ahí se destacaron toda una serie de fiscales delegados que se dedicaron casi que exclusivamente a alegar la prescripción La reclusión. la preclusión del proceso sobre la base de señalar que en el caso del procesado no se había cometido ninguna conducta punible, ningún delito, inclusive yendo en contravía de lo que ya había señalado la Corte Suprema de Justicia cuando estaba investigando al mismo procesado y este gozaba del fuero, que fuero al que posteriormente renunció para que lo investigara la Fiscalía, con el claro propósito de que se tenía una Fiscalía proclive a los intereses del procesado. Entonces, todo eso jugó en contra del trámite normal del proceso. Y lo que pasa es que cuando el Estado no está en condiciones o no es capaz de tomar decisiones dentro de los términos procesales, pues estamos frente a la figura jurídica de la prescripción. La pregunta es si en estos escasos meses que quedan de aquí a octubre, el proceso alcanza a tener una decisión de fondo. Muchos nos tememos que no, porque sigue ahora el juicio, sigue la práctica de testimonios, que tengo entendido que son numerosísimos, siguen las pruebas aducidas por la defensa, luego la sentencia de primera instancia. Si es una sentencia adversa al procesado, pues habrá la apelación. Si no es adversa al procesado, tienen las otras partes la posibilidad de solicitar, interponer el recurso de apelación y posteriormente una eventual casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Eso, en términos judiciales, es muy precario. Por tanto, yo sí creemos que lo que está haciendo la defensa del doctor Álvaro Uribe Vélez es nada más ni nada menos que utilizar todos estos instrumentos para dilatar el proceso y precipitar el fenómeno prescriptivo. Ahora bien, ¿de qué manera se podría evitar eso? Hay dos consideraciones. En primer lugar, la prescripción no es declaración de inocencia. Ahí no están. Cuando a una persona le prescriben, le precluyen el proceso por prescripción de la acción penal, no le están diciendo que es inocente, sino simplemente que el Estado no pudo, no fue capaz, no tomó las decisiones oportunas y por tanto por el transcurso del tiempo el proceso se acaba. Y el otro evento es que en un acto de lealtad procesal, cosa que yo no sé si los abogados del doctor Uribe lo estarán pensando, pues la persona podría renunciar a la prescripción, en cuyo caso seguiría el proceso. Pero, o sea, clarísimo lo que usted dice, no es inocente. La prescripción no determina que es inocente porque finalmente ni fue vencido en juicio ni venció en juicio. ¿Por qué? Porque el juicio sencillamente prescribió. Entonces, no es inocente, pero supuestamente volvamos a por donde empezamos, los principios, que supuestamente él es hoy, está hablando del procesado Álvaro Uribe Vélez, hoy es inocente, de acuerdo con el principio de presunción de inocencia. O sea, quiero que me explique eso porque si finalmente la justicia no lo condena, entonces, así sea por prescripción, que sigue siendo inocente. Es evidente que sí, claro. La imputación que se ha hecho contra el expresidente Uribe tiene que ver con los delitos de fraude procesal y soborno. Es evidente también que él goza del principio de presunción de inocencia. Hasta el momento, el procesado se presume inocente. Tendrá que tramitarse un juicio de partes, como es el proceso controversial dentro del proceso penal actual,
en donde se logre establecer que incurrió en los delitos que se le están imputando o por los cuales está sentado allí en el banco de los acusados, entre otras cosas porque es la primera vez en la historia de este país que un expresidente llega a esa etapa procesal. Entonces, reitero, él se presume inocente. De lo que se trata aquí es de un debate judicial en donde la justicia le está planteando a través de la fiscalía que incurrió presuntamente en esas conductas. Y eso tendrá que desembocar, en términos normales, en una decisión a través de una sentencia de un juez de la República. Contra esa realidad está pesando la posibilidad de la prescripción, que reitero, es cuando el Estado reconoce que no fue capaz, no pudo o no tuvo la voluntad dentro de los términos legales de procesar a esta persona y por tanto esta persona tiene el derecho constitucional y legal de que se le archiven las diligencias por el paso del tiempo. En ese caso, no estamos hablando de que esta persona ha sido declarada inocente como consecuencia de un proceso adversarial, de un proceso penal, sino como consecuencia de una causal objetiva, que es nada más ni nada menos que el transcurso del tiempo. Sí, señor. Yo lo molesto ya seguida, para no quitarle mucho tiempo, con estos temas que nos permiten ir más allá del hecho como tal y entender sobre esto que nos toca a todos, porque usted empezó diciendo, estamos en un estado social y democrático de derecho, ¿cierto? Y entonces, en ese sentido, y hoy casualmente, hoy el programa ha estado girando en torno a la importancia de que más allá de la pugnacidad, de los odios, de los señalamientos, de las injurias, de las calumnias, de la infamia, de la difamación, de todas esas cosas que se están produciendo, de los odios que son tan hoy pan nuestro de cada día en este país tan polarizado, el derecho es el que nos debe permitir dirimir estas controversias entre unos y otros. Entonces, casualmente, tocamos el tema con usted hoy a propósito de ese pensamiento con que nos levantamos aquí en Clicracia y en Sinergia Informativa. Yo te le pregunto lo siguiente. En derecho se dice que un abogado es muy buen abogado porque si le dice, en este caso, a su prohijado, a su defendido, le dice, vea, usted realmente tiene más posibilidades de ser condenado, porque los hechos, como usted me lo confiesa a mí todo, los hechos dicen que definitivamente usted sí es responsable de esto por lo cual lo están imputando. Pero yo voy a hacer todo lo posible haciendo uso de lo que procesalmente nos da como herramienta nuestro precisamente Estado de Derecho, y yo voy a dilatar y yo voy a buscar la prescripción finalmente, por ejemplo. Entonces, todo esto, doctor Antonio, abusando de su conocimiento, esto no es lo que dicen, hace a alguien un muy buen abogado, en este caso, muy buen defensor, o lo vuelve tramposo. ¿Usted qué me dice al respecto? Perdón un momento, es que me estoy quedando sin baterías. Un minuto mientras conecto acá, ¿vale? Hágale, bien pueda. Estamos hablando con el doctor Antonio Suárez. Él es presidente del Fondo de Solidaridad con los Jueces Colombianos. Es integrante de la coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos y de la campaña por la independencia judicial, que es precisamente el tema que nos trae hoy a que estemos conversando con él aquí, a propósito de lo acontecido en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez y en torno a la jueza Sandra Liliana Heredia, que fue recusada inicialmente, no aceptó la recusación porque ella se considera, dijo, en 30 años de trabajo que he tenido en la rama judicial, he sido muy responsable y a mí nadie me ha señalado de parcializada, aunque cuando lo vio en su momento estaba como muy enredada la jueza y hablaba de que ella no ha sido imparcial, lo dijo varias veces. Bueno, esos son lapsus, el que entiende sabe que es un lapsus simplemente. Y
hoy se está hablando precisamente porque Azonal Judicial ha emitido un comunicado en el que dice hay que respetar la independencia de los jueces, y por eso entonces está hoy a propósito de lo que él es y ha hecho. Estamos hablando de Antonio Suárez, es la persona ideal. Además, fue juez penal del circuito y juez magistrado de Bogotá. ¿Ya está con nosotros otra vez, doctor Antonio? Sí. Perfecto, ya está bien. Entonces, alcanzó a cogerme la pregunta que le hice un poco larga para el contexto, pero en síntesis, el abogado que hace uso de lo que procesalmente le da nuestro sistema judicial para dilatar, para lograr un propósito como en este caso el de la prescripción o incluso el de la preclusión, ese finalmente no es un buen abogado, pues finalmente para los intereses de quien quiere no ser condenado. Mire, en un Estado de Derecho, los abogados tienen el derecho, valga la redundancia, de utilizar todos los instrumentos legales y constitucionales para favorecer a su cliente. La prescripción es un derecho con que cuentan los procesados. Ahora bien, eso tiene un límite. ¿Cuál es el límite frente a un abogado que no haga uso abusivo de los elementos que le entrega el ordenamiento para hacerlos ver dentro del proceso? Porque eso atenta contra la lealtad contra la administración de justicia. Un abogado no se puede dedicar única y exclusivamente a dilatar y a obstaculizar los trámites dentro de los procesos, ya sean civiles, laborales, administrativos o penales, porque incurre en una falta. Y esa falta está contemplada en la Ley 1123 de 2007, que es el Estatuto de los Abogados, en donde claramente se dice que un abogado no puede dedicarse a dilatar de manera indefinida los trámites. Frente a eso, existen varias posibilidades desde el punto de vista de la Administración de Justicia. Por ejemplo, en el proceso penal, el juez cuenta con todo un repertorio de acciones correccionales para evitar que el abogado dilate el proceso. Esas acciones correccionales, esas decisiones correccionales tienen que ver hasta con multas. Y en el caso disciplinario, el abogado puede enfrentar una investigación disciplinaria y puede ser sancionado de acuerdo con lo establecido en la Ley 1123 de 2007 por estar dilatando el proceso. Ahora bien, el hecho de que el abogado utilice todas estas herramientas, todo el repertorio que le brinda el ordenamiento jurídico, de entrada no puede llevar a la conclusión de que está dilatando el proceso. Hay que mirar en los procesos concretos y específicos de qué manera se están utilizando esos instrumentos. Pero obvio que cuando un abogado acepta el poder de una persona, pues necesariamente está defendiendo los intereses de presuntos responsables. A las personas que no tienen problemas con la justicia, pues no buscan un abogado. Pero el abogado sí tiene la obligación de ser leal con la administración de justicia, con el proceso y con el director o la directora del proceso. Ya, aquí nos pregunta, escúchame, qué pena, usando de su confianza, nos pregunta un internauta, ¿cuál es, Jorge León Ruiz, un saludo para usted, Jorge León, gracias por estar en sintonía, pregunta, ¿cuál es el periodo del tiempo de la prescripción? Pregunta él. Yo no sé si se refiere a este caso, pero el periodo de la prescripción tiene que ver con la pena máxima establecida en la norma por la cual se está procesando a una persona. Por ejemplo, si una persona está siendo procesada por un delito que contempla de 1 a 10 años de pena, pues la prescripción será a los 10 años. Entonces, eso habrá que mirarlo ahí en el caso concreto, pues es fraude procesal y soborno. Las cuentas que se han hecho ahí es que indefectiblemente en octubre prescribirá la acción penal. En síntesis, lo que puedo decir es que la prescripción de un delito
está determinada por el máximo de la pena establecida dentro de esa norma, dentro de ese delito. Perfecto. Doctor Antonio Suárez Niño, un último comentario sobre esto, para no abusar de su confianza y poderlo molestar después, porque usted tiene mucha claridad y en este espacio buscamos no solamente dar, pues ya se ha dado cuenta, dar la noticia, sino ayudar a entender, sobre todo desde el punto de vista del derecho, que a la gente tanta falta le hace. Entonces, precisamente, le hago esta última pregunta, porque mucha gente se rasga las vestiduras cuando se vencen los términos. Entonces, una persona es imputada y resulta que no se procede como debe hacerse, no se adelantan los trámites que se deben hacer para que el proceso sea rápido y diligente y termina venciéndose los términos y sale libre la persona. Entonces, vuelvo y digo, la opinión pública se rasga las vestiduras y nosotros los periodistas también empezamos a vociferar y a señalar como la impunidad de la mano de los jueces. Son ustedes los responsables. Entonces, un comentario sobre esto, que es importante que entendamos que si se dejan vencer los términos, hay vuelta de hoja, como pasa incluso con la prescripción precisamente. Sí, mire, el vencimiento de términos, en términos muy coloquiales, es una derrota del Estado Social de Derecho. Es una derrota porque además así lo percibe la ciudadanía. Y no crea, no solamente eso escandaliza a la ciudadanía, sino también al administrador de justicia. Pero es que eso está determinado por muchos factores, entre ellos la escasa, digamos, la proliferación escandalosa de procesos a cargo de un juez o de un fiscal, la escasa atención que presta de parte de las autoridades judiciales y de parte también del Ejecutivo frente a lo que está pasando en la Administración de Justicia. Es que uno no puede concebir, y eso no es razonable, que un fiscal tenga 2.000 carpetas bajo su responsabilidad, con la presión social que eso implica. O sea, la gente hace lo que puede con lo que tiene, y lo que tiene es muy poco. Entonces, cuando el Estado no toma la decisión de dotar a la Administración de Justicia de los suficientes elementos para acelerar los procesos y para afrontar los procesos, pues ocurre el fenómeno prescriptivo y los vencimientos de términos. Es un escándalo que la gente se tenga que obtener la libertad, gente sindicada, imputada por delitos graves de corrupción contra las finanzas del Estado y de la sociedad. Eso es un escándalo, que la gente se vaya libre o salga libre porque por vencimiento de términos, pero eso está determinado por muchos factores. Entonces, bueno, eso es lo que le podría decir, ¿no? Sí, sí, por ahora. O sea, vencimiento de términos a 30 días o prescripción al término que se defina de acuerdo con el delito es una derrota para el Estado de Derecho. Es lo que yo le entiendo al doctor Antonio Suárez, quien es nuestro invitado, muy claro, y como lo dije ahorita, ya lo amenazó usted, qué pena públicamente, en volverlo a molestar, porque es tan claro que nos permite ayudar a entender muchos de estos temas. Y todos los días ustedes saben que en este país se necesita de gente como usted que le ayude a la gente a entender para que no sea manipulado, no sea engañado en estos momentos en el que la posverdad está por encima de la verdad. Doctor Antonio Suárez Niño, mil gracias por estar con nosotros y bueno, ya sabe, volveremos a mostrar si usted nos lo permite. Con mucho gusto, Roger. Gracias por darme la oportunidad y bueno, hasta pronto. Sí, señor, hasta pronto. Qué bueno que haya estado con nosotros, que nos haya ayudado a entender algunos de estos aspectos que son tan importantes. Y aquí invitamos gente que tiene el valor de decir lo que dice porque es consecuente, porque sabe, porque tiene conocimiento, tiene experiencia, tiene expertise, ¿cierto? Pero digo yo, tiene el currículum. Me gusta leerlo. Finalmente, el presidente del Fondo de Solidaridad con los Jueces Colombianos, integrante de la coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos. Esto me quedó, después le pregunto de qué se trata, pero suena muy bueno.
de la campaña por la independencia judicial, ex juez penal del circuito y ex magistrado de Bogotá, a propósito del llamado que hace a zonal judicial, no el de sindicato de industria, que es otro, de respeto, exigiéndole respeto al país, a sus jueces, a las decisiones judiciales.